Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de alabarte, de adorarte, de exaltar tu dulce nombre. Muchas gracias. Bendito seas, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Amén. Gloria a Dios. Fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Vamos a preparar nuestros corazones para ser ministrados por la palabra, que podamos recibir este consejo en nuestras vidas y sobre todo que podamos atender, que podamos comprender el mensaje que el Señor nos otorga y llevar a cabo su instrucción. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 1. Dice así: y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. ¿A dónde llegó nuestro Señor? A su ciudad. Marcos 2:1 nos aclara cuál era esa ciudad, ya que ahí estaba su casa. Dice: habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa. Con toda su fuerza, levante su mano y diga: Señor, reina en esta ciudad. Ahora con fuerza declare y diga: sé tú el Señor de mi casa. Llena mi casa. Bendice mi casa. Sana mi familia. Sana la congregación. Padre hermoso, en esta hermosa noche nos acercamos con confianza al trono de la gracia, suplicando que tu palabra sea ministrada a nuestras vidas, que tu palabra ministre en nuestros corazones. Queremos poner por obra, queremos ser hacedores del consejo que tú nos das. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Pidámosle al Señor las virtudes que necesita nuestra alma. Bendito Dios. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Tome su asiento, por favor, y vamos a degustar este mensaje que el Señor envía a nuestros corazones. Encontramos en estos dos textos que hemos leído cómo en esta ciudad se había establecido, si así pudiéramos llamar, la casa, pero también las oficinas o el lugar de reunión donde nuestro Señor Jesús desarrollaba su agenda, su trabajo. Dice que esta ciudad se llamaba la ciudad de Capernaum. Y como usted se dará cuenta, los nombres de las ciudades, los nombres de las personas manifiestan mensajes en su significado. En cada nombre hay un código que dentro de ello hay una enseñanza para nosotros. Fíjese que Capernaum era una palabra en el hebreo como Kafar Nahum. Era compuesta de dos palabras, Kafar y Nahum,
y Nahum tiene una raíz que es Naham. Y cuando vemos los significados que arroja o que manifiesta esta ciudad de Capernaum, vemos, amado pueblo de Dios, un mensaje muy importante, un mensaje que debemos de comprender, ya que al establecer el Señor, al llegar a esa ciudad, al colocar su casa, al colocar su estadía en ese lugar, vemos cómo en esos significados trae una gran bendición y rogamos a Dios que estas características fluyan en nuestra vida, fluyan en nuestro hogar, en nuestra familia, pero también en nuestra ciudad, en nuestro país, en el lugar donde nosotros desarrollamos nuestras actividades. Cafar significa protegido por murallas. Esto nos habla de un blindaje, nos habla de una protección, nos habla de un dosel en donde nadie puede entrar si no tiene el acceso. Cafar también representa la satisfacción, el estar satisfecho. Y esto es algo que el ser humano, sobre todo en estos tiempos, carece. La persona, por lo que codicia, por lo que anhela, muchas veces entra en un estado de insatisfacción. Purificación, corrección, perdón, reconciliación. Nos damos cuenta que son trabajos, son acciones que comenzaron a manifestarse en esta ciudad de Capernaum. Y cuando vemos la segunda palabra, que es Naham o Nahum, nos habla de cómo hay un cambio de parecer y mentalidad, y también hay un arrepentimiento porque la persona lamenta sus equivocaciones, sus errores, además que recibe consuelo. Entonces, cuando uno revisa estas características, uno debe de comprender cómo el que el Señor establezca, el que el Señor forme parte de nuestra vivencia, forme parte de nuestra estadía en esta tierra, hará que todas estas características se hagan presentes. Y Él lo dijo claramente: el que oye mis palabras y las pone por obra, dice, el Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Y una de las cosas que debemos nosotros de comprender es que cuando nosotros entendemos la importancia de cuidar su presencia, de exaltarle, adorarle, honrarle a Él, se abre el portal de bendición, se abre esa cobertura de protección para nuestra vida. Pero cuando la persona descuida la conexión, la persona descuida su vida espiritual, entonces usted puede ver las cosas contrarias de lo que está usted mirando ahí en pantalla. En vez de tener protección, usted estará expuesto, insatisfecho. En vez de purificación, aparece la inmundicia. En vez de corrección, aparece el desorden. En vez de perdón, aparece el odio, la venganza. En vez de reconciliación, están las enemistades. Entonces, cuando uno observa lo que se movía en esa ciudad, lo que operaba en esa ciudad, uno entiende por qué el Señor escoge ese lugar, por qué el Señor escoge esa ubicación. Y si uno revisa el libro sagrado, cuando el Señor llega a la tierra, Él visitó diferentes lugares. Por ejemplo, en su nacimiento, Él estuvo en Belén. Y dice la Escritura que desde su nacimiento,
vemos una frialdad a su llegada. Dice que no había lugar para él. No había lugar en los mesones. Tuvieron que preparar un lugar en un establo, en un pesebre de los animalitos. Y después vemos cómo una estructura Herodes quiso matarlo. Tuvo que salir huyendo de Belén. Ya desarrollando su ministerio, vemos cómo visita Nazaret. Y en Nazaret dice la Escritura que en una de las sinagogas pidió que le presentaran el rollo del profeta Isaías, y abrió la Escritura en donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para traer buenas nuevas a los afligidos. Cuando vemos el mensaje que el Señor otorga en ese lugar de reunión, dice: hoy se ha cumplido esta palabra. Y en vez de aplaudir, en vez de celebrar, en vez de darle gloria, darle honra a nuestro Señor, ¿sabe qué hicieron esas personas? ¿Sabe qué hicieron? Lo sacaron de la sinagoga y lo llevaron a un monte para despeñarlo. ¿Así se trata al Señor Jesús? ¿Así se reconoce la salvación que Él trae? Creo que no. Quisieron destruirlo. Y todo ello se convierte en un mensaje para nuestro tiempo presente. ¿Será que en nuestra vida hay un lugar para que Él habite? ¿Será que en nuestra vida hay un lugar para que Él establezca su morada? ¿O será que con nuestras acciones estamos rechazando el mensaje profético, el mensaje de la salvación, el mensaje de la redención, y queremos despeñarlo, queremos acabar, queremos destruir lo que se nos ha dado? Pero también vemos un lugar donde quiso visitar para llevar el mensaje de las buenas noticias, llamada Samaria. Y en Samaria no le abrieron las puertas, no quisieron recibirlo. Fíjese qué tremendo es el ser humano, porque el ser humano guarda, cuida un estatus, pero también descuida su corazón, de no querer modificar, no querer corregir, de no querer cambiar en su manera de pensar, en su manera de ser. También visita Gadara, y usted se ha de acordar cómo ahí había una persona que estaba poseída por una legión de demonios. Y el Señor, en su gran amor, en su gran compasión, libera a esta persona. Y cuando vemos todo el estrago que hacían los demonios en esa ciudad, dice que los demonios, cuando fueron expulsados de ese cuerpo, los demonios le rogaron al Señor que les permitiera entrar en los cerdos. Dice que los cerdos corrieron y se precipitaron en el mar, quedando muertos. Cuando la gente se enteró de esto, cuando la gente vio ese gran milagro, en vez de aplaudir, en vez de celebrar, en vez de darle la gloria a Dios, le dijeron: vete de nuestra comarca, vete de nuestra ciudad. Qué terrible es esto, hermanos. Y también vemos a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, una ciudad por la cual lloró nuestro Señor Jesús. No supo, no entendió el tiempo de su visitación. Quiero abrir aquí un paréntesis, porque cuando uno observa la conducta del ser humano, cuando uno observa la forma en que procede el ser humano, nos habla la palabra de Dios. En Isaías 24:4 nos revela un mensaje muy importante que debemos de considerar en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar.
que debemos de considerar en nuestra forma de proceder. Mire lo que dice el profeta: la tierra está marchita, se reseca, el mundo languidece y se reseca. Cuando dice que se reseca tanto la tierra como el mundo, ¿qué está diciendo? Que falta agua, la falta de agua. Pero usted dirá, bueno, la tercera parte del planeta es agua, pero el agua es salada. Pero viéndolo en el plano espiritual, mire lo que nos dice el Señor a través de su profeta: la tierra está marchita, se reseca, el mundo languidece y se reseca. El pueblo más exaltado de la tierra languidece. ¿Cuál era el pueblo más exaltado? ¿Cuál era el pueblo que Dios había distinguido? ¿Cuál era el pueblo que Dios había levantado de entre las naciones? Israel. El pueblo de Israel. Un pueblo privilegiado porque le dieron la ley. Le dieron la enseñanza del servicio, del culto a Dios. Le dieron las instrucciones para que fuera un pueblo que generara luz a las naciones. Pero si usted traslada este mensaje a lo que hoy en día se está viviendo, Dios te ha levantado de el polvo, Dios te ha levantado de la inmundicia, Dios te ha levantado y te ha rescatado de la maldad y te ha puesto en lugares celestiales. Entonces tú eres un pueblo exaltado, eres un pueblo elegido por Dios. Él lo dijo: soy linaje escogido, real sacerdocio. Pero el Señor le está hablando a Israel, pero también ahora nos enseña a nosotros a aprender, a absorber, a cuidar la presencia de Dios. Dice: el pueblo más exaltado de la tierra languidece. Ahora, veamos en la actualidad, ¿acaso no Israel está metido en un problema muy terrible? Israel está padeciendo. Y lo que le sucede a Israel también le sucede a la iglesia. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Que el pueblo languidece, que el pueblo se debilita, que el pueblo está seco. Ha descuidado la conexión con el Espíritu Santo de Dios. Ha descuidado la vida de Dios, ha descuidado la conexión con Dios, ha descuidado el servicio a Dios. Le dan mayor importancia a las cosas de la tierra que tener conexión con el cielo, y todo eso trae una repercusión a la vida de la persona. Entonces lo voy a explicar. Dice el versículo 5: porque la tierra ha sido profanada bajo sus habitantes. Fíjese, la tierra ha sufrido una alteración, la tierra ha sufrido una afectación a causa de los habitantes. Dice otro texto, dice que la tierra también se convirtió en tramposa como sus habitantes. Fíjese, qué importante es entonces que el hombre de Dios, la mujer de Dios, camine con una conciencia clara de vivir conectado con Dios. La importancia de ser serios y comprometidos con la gloria divina. Dice: porque la tierra ha profanado dice: porque la tierra ha sido profanada bajo sus habitantes, pues han transgredido las enseñanzas, han violado las leyes y han quebrantado la alianza eterna. Note, amados hijos de Dios, amado pueblo de Dios, cómo lo que hace el ser humano trae una afectación a la tierra. El comportamiento del ser humano afecta los resultados fructíferos de la tierra.
Usted se dará cuenta que cuando la sangre de la violencia, de las muertes cae a la tierra es contaminada, la tierra es afectada. Cuando las personas le rinden culto a la idolatría, la tierra es afectada, la tierra es contaminada. Cuando las personas se resisten a servir a Dios, todo eso repercute en la tierra. Repercute en tu trabajo, repercute en tu negocio, repercute en tu familia, repercute en toda la atmósfera en donde desarrollamos nuestras actividades. Esto es delicado. Esto no debe de suceder en el hombre y la mujer de Dios que descuide su conexión con Dios. Entonces, volviendo al caso, volviendo a la situación que vivió Gadara, solamente para ir cerrando este paréntesis, vemos cómo, amada iglesia, esa ciudad de Gadara, que corrió prácticamente al Señor Jesús, le dijo: sal de aquí, vete de aquí. Qué terrible es eso, que al dueño de la tierra le digan: vete de aquí. Que al dueño del universo le digan: no, no te queremos. Que al dueño del ser humano, porque dice la Escritura que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ¿qué operaba en esas personas para que tomasen tal actitud tan grosera con nuestro Señor? No te queremos aquí, sal de nuestros contornos, sal de nuestro territorio. Ellos se sentían dueños de ese espacio cuando el dueño de ese espacio es el alto mando del cielo. ¿Quién es el dueño de tu vida? Pero a veces tú te sientes dueño de tu propia vida. A veces tú has adquirido esa actitud que se vivió en Gadara. No queremos hoy. Hoy no necesitamos. Hoy no quiero ir a la congregación. Hoy no quiero servir a Dios. Hoy no vamos. Hoy no asistimos. Hoy no nos comprometemos. Hoy no. Estamos muy cansados. Estamos muy agotados. Pero no es más que una manifestación que está imperando en el ambiente. Y allí puse un listado de cosas que hablaron las estructuras diabólicas que operaba en esa persona cuando menciona que era una legión. Cuando ese joven dice que vivía en los sepulcros, no podía ser atado con cadenas ni con grillos. Era una situación muy incómoda y perturbadora para esa ciudad. Le tenían miedo. Y todo eso, cuando uno observa las diferentes características, pareciera ser que es un reflejo de lo que se viven en las principales ciudades del mundo. Es un reflejo de lo que se viven en diferentes lugares donde la maldad se ha incrementado. Cuando vemos cómo los gobiernos se preocupan por invertir más dinero en la seguridad, aquí el Señor nos muestra que lo que necesita la ciudad, lo que necesita el país es la presencia de Dios, es la enseñanza, es la instrucción que viene del cielo, porque Él es el que ordena, Él es el que sujeta, Él es el que extirpa esas estructuras diabólicas que imperan, que poseen, que abrazan al ser humano y se dedican a hacer violencia. Cuando ese niño nació, ese niño no venía con esa contaminación de decir: yo voy a ser un narcotraficante. Todo eso fue adquirido, todo eso fue instruido por la maldad.
Cuando ese niño nació, ese niño en sus manitas que venían cerraditas, nunca dijo, yo voy a ser un sicario. No, ese niño venía a desarrollar una tarea, pero debido a que los padres, debido a que las personas, debido a que la sociedad no ha permitido que Jesucristo sea el Señor de la tierra, entonces la tierra sufre una terrible violencia, una terrible afectación. Y esa contaminación que ha recibido la tierra es por las decisiones que ha tomado el ser humano. Fíjense, hermanos, cuando habla esta estructura que estaba dentro de esta persona, dice, mi nombre es Legión. Y una legión habla de alrededor entre 4 y 6 mil demonios. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que hay ciudades en donde las estructuras demoníacas están trabajando de una manera terrible. Están haciendo estragos. Y están generando violencia, están generando desorden, están generando adicciones, están generando destrozos, están generando muerte. Levante su mano y diga, en el nombre de Jesús, echamos fuera de nuestra ciudad toda obra de las tinieblas, toda obra de la maldad, toda violencia. Echamos fuera de nuestro país todo espíritu de muerte. Nos damos cuenta cómo hubo una resistencia, pero también hubo un ruego. Cuando este joven ve a nuestro Señor Jesús, dice la Escritura que era un joven que no se podía sujetar, no se podía atar con nada. Pero ¿qué pasa cuando llega la presencia de nuestro Señor? Dice la Escritura que inmediatamente se postró delante del Señor y le rogó, pero no era el joven, eran los demonios. Y usted puede mirar cómo hay personas que dicen, es que yo quiero cambiar. Y pareciera ser que es la persona que te dice, yo quiero ayuda. Pero los demonios están operando. Y los demonios están atormentando. Los demonios están consumiendo esa vida. El Señor los reprenda. Entonces vemos cómo la presencia del Señor trae libertad. La presencia del Señor trae sanidad. La presencia del Señor trae bendición. La presencia del Señor trae orden. La presencia del Señor trae vida. La presencia del Señor trae luz. La presencia del Señor trae bendición en nuestro entorno. Puede decirle, ven Señor Jesús a nuestro país. Ven Señor Jesús a nuestra ciudad. Fíjese que lo que podemos mirar también en el relato es que las estructuras diabólicas son atormentadas cuando no está operando dentro de un cuerpo humano. Esas estructuras sufren dolor cuando están fuera del ser humano. Por eso tenemos que ser pilas y no dejar que nuestra vida se convierta en una apertura. Va a decir, no, los cristianos no pueden ser poseídos. Claro que no. El verdadero cristiano que cuida la presencia de Dios, dice la palabra de Dios que el maligno no lo puede tocar. ¿Por qué? Porque en este mismo relato vemos cómo el Señor es quien da el permiso para que entren esos demonios en los puerquitos. Los demonios, Dios los reprenda,
no pueden ingresar en la vida de un creyente, pero si esa persona se desconecta de Dios, si esa persona le da vida a su aspecto o a su vida carnal, se abre la puerta y entonces esos demonios comienzan a hacer estragos, comienzan a generar destrucción, comienzan a deteriorar y a enfermar al ser humano. Dios lo reprenda. Pues aquí es donde nosotros tenemos que cuidar de no abrir la puerta, de no descuidar nuestra vida, de estar conectados con Dios. Fíjese que estos demonios también hablaron y dijeron: no nos mandes al abismo, porque saben que hay un castigo al final de los tiempos. No nos mandes al abismo. Y el abismo es una de las dimensiones más tormentosas del infierno. Por lo que vemos en la Escritura, hay diferentes niveles de tormentos a la persona que no obedeció a Dios. La persona que no se sujetó a los mandamientos divinos y no cuidó la presencia de Dios, se enfrentará a diferentes niveles de tormentos cuando parta de esta tierra. Los propios demonios, el Señor los reprenda, le dicen: no nos mandes al abismo. ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? Ellos saben que hay un tiempo en donde se les acabará su estancia o su estadía en la tierra. Y cuando sea el tiempo final, vemos cómo ese infierno, ese abismo será arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Entonces, no es de estar jugando con las cosas sagradas. Tenemos que valorar la enseñanza que Dios nos otorga para estar en comunión con Él. Cuando los demonios hablan, fíjese lo que le dicen: permítenos entrar a los cerdos. ¿Por qué no dijo permítenos entrar en las ovejas? Permítenos entrar en las palomas. Sino dijeron permítenos entrar en los cerdos. Porque su hábitat de los demonios es la inmundicia, es el desorden. Dios lo reprenda. Vamos con fuerza, diga: fuera de mi casa toda inmundicia, toda impureza, toda suciedad, todo mal pensamiento, fuera de mi vida. Y vemos cómo los propios animalitos, cuando fueron poseídos, cuando entraron estos demonios, no soportaron tener a los demonios. Corrieron, buscaban solución, buscaban alternativa y se despeñaron en el agua. ¿Qué decía el profeta? La tierra está seca. Y dice que esas estructuras, al andar en lugares secos y áridos, buscan un hogar, buscan un territorio, buscan una estancia. Pero que no sea la iglesia, que no sean las familias que adoramos a Dios, sino que, amado pueblo de Dios, nosotros debemos de convertirnos en mensajeros de la luz, en mensajeros de la salvación, en mensajeros de las buenas noticias, en mensajeros de la limpieza, en mensajeros de la santidad, en mensajeros del orden, en mensajeros de la palabra de Dios. Cierro el paréntesis y vemos entonces cómo Capernaum sí le abrió la puerta al Señor. Capernaum se convirtió en la ciudad del Señor y ahí estableció su casa. Vamos, levante su mano y diga: que en mi casa esté su presencia. Vamos, con fuerza profetiza, le diga: que en mi vida esté su presencia. Vamos, diga: que en mi familia se mueva su presencia. Entonces, cuando vemos, por lo que la historia cuenta,
el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Andrés, todos ellos eran habitantes de Capernaum y tenían tal privilegio de que estaban ellos a la orilla de ese mar llamado el mar de Galilea. Y usted se dará cuenta cómo la nobleza de estos hombres prepararon una estadía para el Señor Jesús desde el momento en que Él los llama, desde el momento en que Él los elige. Ellos prepararon un espacio para que estuviese ahí el Señor. Y por eso la gente buscaba al Señor cuando dice que escuchaban que estaba Él ahí, inmediatamente acudían. Usted se ha de acordar que una ocasión dice que era tanta la gente que no podían entrar ni salir y tuvieron que hacer una pequeña perforación, un agujero, para que entrara ahí una persona que estaba paralítica y fue sanado, fue perdonado de sus pecados, fue restaurado. Lo llevaron cargando entre 4 y salió caminando en sus propios pies. Levante su mano y diga: gracias por tu gran misericordia. Vamos, confiéselo así, diga: gracias porque yo caminaré recibiendo tus promesas, viendo maravillas, siendo testigos de tu gran bendición. Porque eso es lo que el Señor hace cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros acudimos, cuando nosotros le servimos, cuando nosotros lo atendemos. Él abre los cielos, Él favorece. Apartar un tiempo para la búsqueda de su presencia, apartar un tiempo para venir a su casa, no es pérdida de tiempo. Es la mejor inversión que tú haces, es la mejor protección que tú adquieres, es la mejor bendición que atraes a tu alma. El universo, la propia tierra, las regiones celestes, dice que operan principados, potestades, gobernadores y huestes infernales. ¿Y qué crees que te van a estar apapachando? ¿Crees que te van a estar abrazando, acariciando con ternura? No, esas estructuras están llenas de odio y quieren acabar con el ser humano. Por eso el hombre de Dios, mientras viva en esta tierra, debe de cuidar su conexión y su comunión con Dios. Debe de estar vigilando, debe de estar, como lo dice el apóstol Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando la manera de destruir al ser humano. Pues fíjese que en esa ciudad de Capernaum se vieron muchos milagros. Pero uno de los habitantes de ahí que le abrió la puerta al Señor fue Pedro. Y quiero que veamos algún listado, este listado de las cosas que experimentó este hombre de Dios y junto con ellos también los habitantes de Capernaum. Por ejemplo, el apóstol Pedro recibió revelación. Cuando le preguntó el Señor: ¿ustedes quiénes dicen que yo soy? Y unos decían: no, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres Jeremías. Y cuando el Señor le dice: pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? Entonces Pedro abrió la boca y dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor, porque Él es el que abre los ojos. Dijo: bienaventurado Pedro, porque mi Padre es el que te ha revelado esto. Solo por revelación. Porque dice también el libro sagrado que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, le parecen locura, no lo toma en serio, no lo toma de manera comprometida. Pedro
también tuvo la experiencia de caminar sobre el mar. Mire qué virtud. Porque él le pudo contar a sus nietos: ¿qué creen? Que yo pude caminar sobre las aguas, pero después me hundí por mi incredulidad, pero pude experimentar tal milagro. Y eso son eventos que quedaron registrados para hacernos, para mostrarnos cómo la presencia de nuestro Señor Jesús es tan importante en nuestra vida y nos hará experimentar cosas maravillosas. Pedro experimentó también la pesca milagrosa y todo eso fue en Capernaum. Levante su mano y diga: Dios me permite expandirme. Dios me permite lograr objetivos. Vamos, confiéselo, diga: Dios me ensancha. Dios me da a manos llenas. Pero ¿cuándo recibió Pedro el milagro de la multiplicación? Cuando estuvo atento a la palabra. Cuando estuvo al pendiente de servirle al Señor. Le dijo el Señor: préstame tu barca, Pedro. No se opuso. No dijo: es que no tengo tiempo. No dijo: es que estoy cansado porque había trabajado toda la noche. Y cuando le dijo: préstame tu barca, no era para que el Señor fuese ahí remando él, sino le dijo: tú vas a encargarte de mover el arca o la barca. Y Pedro bien pudo haberlo dicho: Señor, contrata a alguien para que haga la obra, haga el servicio. No, Pedro doblegó su voluntad y dijo: sí, Señor, vamos mar. Le dijo al Señor: boga mar adentro. Y ahí va Pedro, trabajando hacia adentro, y desde ahí comenzó el Señor a compartirles la palabra. Y como vio el Señor que esa ocasión no habían pescado nada, levante su mano y diga: Dios se da cuenta de todo. Vamos, diga: mi Padre todo lo sabe. Eso hay que entenderlo, amado pueblo de Dios. Usted no está ante un Dios muerto, usted no está ante un ídolo, usted le adora, le honra, le exalta a un Dios que tiene vida, a un Dios que conoce lo más profundo de tu ser, un Dios que sabe lo que tú necesitas, un Dios que sabe tus deseos, un Dios que conoce tus anhelos, un Dios que sabe del problema que te está acosando. Él lo sabe, hijos. Para Él no hay nada desconocido. Él sabe cuando tú dices: Señor, es que yo quiero esto, Señor, es que anhelo esto, Señor, este problema, este dolor, esta enfermedad me está acosando, esta circunstancia me está preocupando. Él conoce todo. Entonces, cuando Pedro manifiesta cierto cansancio y preocupación porque no había pescado nada, el Señor le dice: tira tus redes a la derecha. Siempre Dios habla para la bendición en plural. Tira tus redes a la derecha. Porque Dios bendice a manos llenas. Y dice la Escritura que Pedro tiró su red. Porque el ser humano tiene pensamientos limitados. Vamos, levante su mano derecha y diga: Señor, abre mi entendimiento. Vamos, con fuerza profetice y diga: a mí me llega mucha bendición, a mí me llega muchos favores. ¿Qué sucedió cuando le dijo el Señor: tira tu red a la derecha? Inmediatamente el pensamiento humano, el razonamiento: ay, Señor, toda la noche hemos estado trabajando. Y el Señor le dice: ¿y qué lograste con eso? Pues nada. ¿Y qué es lo que te dije que hicieras? Tirar la red a la derecha. Dice: mas en tu palabra, está bien, la voy a echar. ¿Y qué sucedió? Gran cantidad de peces, que inclusive la propia red se rompía. Y tuvo que hacerle señas a sus otros compañeros para que vinieran
ayudarle. Con Dios todo se puede, hijos. Hay que cuidar su presencia. Hay que cuidar esa disciplina de búsqueda. También Pedro fue testigo de la transfiguración. Qué privilegio subir a ese monte y ver cómo él se transfiguró. Y apareció Elías y Moisés. Él fue testigo de ello. Fue testigo de milagros sobrenaturales. Fue testigo de resurrecciones que hizo el Señor Jesús. Pero hubo un día, levante su mano, líbrame de eso, Señor. Líbrame de ese mal testimonio. Un día comenzó a seguir a Jesús de lejos. Un día se sentó con los enemigos del Señor a calentarse en un fuego extraño. Y en esa reunión termina negando y maldiciendo al Señor. Y él había dicho, unos días antes había abierto su boca, y dice Marcos 14:31, Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo, pero ahora ya lo había negado. Pedro también se atrevió a decirle al Señor en Juan 6:68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pregunto, ¿fue testigo Pedro o no fue testigo Pedro del gran poder de Dios? Sí. Lo mismo le sucedió a la ciudad de Capernaum. Puse el ejemplo de Pedro porque dice la Escritura que la tierra es contaminada por sus habitantes. Los milagros que experimentó Pedro, habitante de Capernaum, fueron también milagros que el Señor hizo en Capernaum. Maravillas, milagros. Los habitantes de esa ciudad fueron testigos de cómo ese lugar se convirtió en un paraje, en un lugar de mucha bendición. El apóstol Pedro y su ciudad, testigos del gran poder de Dios. Levante su mano y diga, Dios bendice mi vida. Vamos con fuerza, diga, Dios hace milagros en mi vida. Y los hace también en mi ciudad. Pero vino un descuido. Y ese es el problema del ser humano. Este mensaje lo envía Dios para vosotros y todos aquellos que escuchan esta enseñanza por las redes. Dios está haciendo una invitación. Dios está haciendo que reflexiones, porque la persona ha llegado a ser testigo de la revelación, ha llegado a ser testigo de milagros, de respaldo. Dios se ha manifestado de manera especial en la vida del ser humano. Pero lamentablemente el ser humano se olvida de su Creador y comienza a menguar en su búsqueda, comienza a seguir al Señor de lejos. Piensan que le hacen un favor a Dios buscándolo. Piensan que le hacen un favor a Dios asistiendo. Están equívocos los que piensan así. Eres tú el que necesita de Dios. Eres tú el que necesita su presencia. Eres tú el que necesita su gloria. Eres tú el que necesita su vida. Eres tú el que necesita su presencia. Eres tú el que necesita estar protegido por Dios. Hay términos que muchas veces se dicen mal a las personas que se les habla de Jesucristo. Le decimos, ¿quieres aceptar a Jesús en tu vida? Y el terco dice, no, yo no.
No, es al contrario, es al revés. ¿Quieres que Jesús te acepte? Porque ¿quién es el ser humano para que diga, yo sí quiero, yo sí acepto? No, el ser humano es polvo y ceniza. Pero cuando tú le dices, vamos a pedirle a Dios que Él tenga misericordia de ti y te acepte. Porque Él lo dijo, ustedes no me eligieron a mí, ustedes no son los que me buscan a mí, yo soy el que los he llamado, yo soy el quien los he escogido, yo soy el que los ha llamado a que participen del banquete que les he preparado. Tenemos que amar a Dios, tenemos que buscarlo, tenemos que honrarlo, tenemos que ser sensibles a su presencia. Es que estoy muy ocupado, es que no, las ocupaciones. No, hijos, eso se queda en la tierra. Eso se consume por el fuego. ¿Qué es lo que le pasó a Gadara? Un día le dijeron a Moisés, Moisés, no nos hagas pasar el Jordán, nosotros nos quedamos aquí. Ese no era el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es, entren a la tierra prometida y conquístenla. Pues digo, no, nos quedamos acá nosotros. No sé si me pueden poner la imagen de un mapita ahí donde está el lago. Fíjese, todo lo que está al lado derecho era la tierra de Gadara, la tierra de los que habitaron Rubén, Manasés, la media tribu de Manasés y Gad. Se quedaron del lado derecho y Dios quería que conquistaran la tierra, pasaran el Jordán y dijeron, no, nos quedamos ahí. Y mire, ¿dónde quedó Gadara? Llena de violencia, llena de contaminación. No, amados hijos de Dios, hoy el Señor lo que nos enseña es, tienes que amar su visitación y tienes que amar su presencia, tienes que amar la oportunidad que te dan. Estás respirando, dale alabanza a Dios. Estás de pie, dale alabanza a Dios. Estás con vida, dale tiempo a Dios. Estás con fuerza, dale tu tiempo y tus fuerzas y tu alabanza al Creador. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pedro decía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y el Señor le dijo, mira Pedro, esas palabras son excelentes, tus declaraciones, son excelentes tus deseos, pero si tú te descuidas, pero si tú no cuidas tu conexión con Dios, terminarás negando, terminarás apostatando, terminarás maldiciendo. Amado pueblo de Dios, fíjese cómo Lucas 10:15, Dios o nuestro Señor Jesús, el creador también de los cielos y la tierra, habla y le da una profecía a esa ciudad de Capernaum. Y le dice, le hace una pregunta: ¿acaso serás elevada hasta los cielos, Capernaum? ¿Acaso tú crees que por tu conducta o por tu esfuerzo o por lo que te has llenado la mente vas a ser reconocida y elevada hasta los cielos? Porque Capernaum descuidó la presencia de Dios. Y entonces le dice la profecía: hasta el Hades serás hundida. Ay, hermanos, qué terrible es esto. Porque tuvo el privilegio de que fuera la ciudad donde habitó, donde desarrolló sus actividades el Señor. Pero debido a su descuido, debido a su incredulidad y debido a su materialismo, descuidó la presencia de Dios.
No cuidó la presencia de Dios, Capernaum. Pedro descuidó la presencia y terminó maldiciendo, terminó negando. Capernaum descuidó la presencia de Dios y entonces recibe esta profecía y le dicen: hasta el Hades serás hundida. Y para confirmar que lo que el Señor dijo y declaró, por eso puse como imagen inicial las ruinas de Capernaum. Hasta el día de hoy, Capernaum no es habitada, quedó en ruinas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios se cumple. Y qué tremendo, porque yo voy terminando con esto. Dice Juan 6:54, este mensaje lo otorgó el Señor en Capernaum, fíjese. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba. ¿En dónde? En Capernaum. Y nos vamos al versículo 66. ¿Qué dice? Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. ¿En dónde pasó esto? En Capernaum. Ya no andaban con él. Ellos no entendieron que la estancia del ser humano en esta tierra, el objetivo es tener a Dios en su vida. Por eso dijo: aliméntate de mi carne, aliméntate de mi sangre, aliméntate de mi carácter y aliméntate de mi vida, porque eso es lo que va a hacer que tú puedas ingresar a la siguiente dimensión. La dimensión de esta tierra es muy corta, la estadía. Por mucha fuerza que tengas, por mucha energía y buen cuidado de tu salud, a lo más podrás vivir 120 años. Pero la propia Escritura nos habla que pronta es nuestra travesía, y la compara como la hierba del campo. Amanece, crece, florece, sale el sol y se acaba. Amado pueblo de Dios, estamos en un tiempo en donde las estructuras diabólicas están operando de una manera terrible y quieren desviar, quieren apagar, quieren destruir al pueblo de Dios. Con quienes van primero es con los que sirven a Dios, es con los que tienen un compromiso con Dios. Cuidemos nuestra conexión con Dios y que no vaya a terminar como las ruinas de Capernaum. Que no vayamos a permitir que nuestros hijos terminen en ruinas. No vamos a permitir que nuestra familia termine en el caos. Estamos a tiempo, porque el Señor viene pronto por su iglesia. Padre hermoso, hemos dado tu palabra en esta noche. Hemos dado el mensaje que tú nos diste. Rogamos, mi Dios, de una manera especial, tu iglesia, las familias, los varones, las mujeres, sean guardados, sean protegidos.